Que Dios les bendiga, hermanos de la Acequia, de Montelimar, y donde quiera que esta noche van a estar conectados para que juntos compartamos la palabra de Dios. Es para mí una bendición poder estar aquí, hermanos, usando la tecnología para poder reflexionar sobre nuestro Dios, el Dios que nos une, el Dios que nos ama, el Dios que está con nosotros en todo momento. Y antes de continuar, hermano, quiero que si tienen sus Biblias y donde están con su familia, allí en su hogar, donde yo sé que cada uno de ustedes está compartiendo, que es una bendición, sinceramente, es en este tiempo poder estar con nuestras familias compartiendo y disfrutando de la palabra de Dios, estar cantando, hermano. No cantamos en la familia, me gusta, ya puedo cantar con Nicole, Alba, Esther, y el quien ahí nos ponemos a cantar. Y es muy bonito, hermano. Yo sé que usted lo disfruta en su hogar porque Dios es bueno y merece toda la honra y toda la gloria, y que le exaltemos a través de todo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, hermano, en el libro de Lucas, capítulo 9, del versículo 10 en delante. Le he puesto por título, hermano, para decirle: Jesús se ocupa de su pueblo. Jesús se ocupa de su pueblo. Pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra nos dice así: Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo, las multitudes le siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar, y los 12 se acercaron a él y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: Dadle vosotros de comer. Pero ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y así lo hicieron. Haciendo todos se sentaron. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Luego los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Dios añada bendición a su palabra. Incline su rostro y vamos a orar. Soberano y buen Dios, Padre Santo, en este momento le damos las gracias, Dios eterno, por su amor, por su misericordia, por su bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por darnos la bendición de poder estar compartiendo su palabra. Aún en medio de esta crisis podemos estar conectados, Señor, compartiendo, reflexionando, cantándote, exaltándote, Señor, estar reunidos en familia. Bendito tu nombre, Padre Santo, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras iniquidades, Señor. Ilumínelo, Señor. Ilumine a cada uno de nosotros para que hagamos lo que es correcto, y en medio de esta crisis, Señor, que el Espíritu Santo lo guíes a que, como tu pueblo, como tu iglesia, cómo debemos de reaccionar, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que tú esperas de nosotros como tu iglesia, para hacer lo que a ti te agrade y lo que tú esperas que nosotros hagamos en medio de todo lo que está pasando, Señor amado. Bendice nuestras autoridades, bendice nuestras comunidades, bendice nuestra familia, bendice nuestra vida. Y en este momento, Señor, que esta palabra maravillosa que ha sido leída y que va a ser compartida sea bendita también, Señor, y de bendición a cada uno de nosotros, Señor, que traiga bendición, edificación a nuestra vida, y que traiga esperanza a cada uno de nosotros. Todo lo ponemos en tus manos, Dios bueno y poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermano, les dije, ¿verdad?, que les puse a este tema: Jesús se ocupa de su pueblo. Y esta lectura que fue leída, hermano, es de las pocas que se encuentran en los cuatro evangelios. La encontramos en Mateo 14, del 13 al 21, Marcos del 6, de 30 al 44, y Lucas, que leímos ahorita, y Juan 6, del 1 al 15. O sea, es algo muy importante. Y en los primeros 3 evangelios antes de Juan encontramos que antes de entrar a esta historia se narra la historia de la muerte de Juan el Bautista. Y cuando leo todo esto, o sea, en el espacio de tiempo que hay, hermano,
puede encontrar, Jesús amaba a Juan el Bautista. Algunos de los discípulos que andaban con él eran antes de Juan el Bautista también. Y a toda persona, cuando muere alguien que ama o le quitan a él, su corazón se duele, ¿verdad? Hay dolor, hay tristeza, a veces hasta amargura, ¿verdad? Por lo que pasa. Pero yo cuando veo esta palabra, hermano, sinceramente veo como en cortos pasajes en la Biblia, hermano, encontramos cuán bueno es nuestro Jesús, hermano, cuán maravilloso es. Los apóstoles habían regresado de predicar el Evangelio, que Jesús los había comisionado, ¿verdad? Les había mandado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando ellos vienen de regreso, le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho, venían de hacer el trabajo del reino de Dios. Y Jesús los tomó aparte, quería que ellos descansaran, ¿verdad? Los invitó a que fueran para descansar, que fueran a una ciudad, de retirarse aparte a la ciudad para descansarlo. Pero la fama de Jesús era conocida en todos los alrededores, todo lo que Jesús hacía, las maravillas que hacía el unigénito Hijo de Dios. Y todo el mundo quería estar con Jesús, alrededor de Jesús, por una y otra cosa, pero querían estar allí. Y se dieron cuenta, ¿verdad?, que donde estaba Jesús con sus discípulos, y la gente vino hacia él. Y Jesús no se ocultó de ellos, hermanos, ni nada de eso, sino que hizo algo maravilloso, ¿verdad? Dice, pero al saberlo las multitudes le siguieron, y él, mire qué interesante esto, hermano, él los recibió. En otra de las lecturas del mismo dice, y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe? Todo esto, hermanos, es un gran aprendizaje, fue un gran aprendizaje para sus seguidores, para sus apóstoles, para los discípulos, y también para nosotros es un grande aprendizaje, ¿verdad? Porque las circunstancias a veces no son las mejores, son circunstancias adversas. Esto yo bien experimentado antes de la muerte de Juan el Bautista, y se encuentran quizás cansados, fatigados, y Jesús entendía eso y por eso los había llamado. Pero cuando vio, en otro evangelio dice que vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces lo importante es que dice, las recibió, hermano. Jesús vino y les recibió. Qué importante es esto, hermano. Sabe, vivimos en un mundo, hermano, desesperado, no solo de ahorita, un mundo desesperado, hermano, buscando la paz en muchos lugares y no encontrándola, porque no viene al lugar correcto. Encontramos que muchas personas buscan la paz en drogas, en sexo, en borracheras, buscan tranquilidad social, buscan una respuesta en algún lugar, y así va la humanidad, dando tumbos aquí, dando tumbos allá, a veces sin dirección, hermano, porque mientras no busquemos a Cristo y Él nos reciba, déjeme decirle, la situación de la vida de un ser humano es tremenda. Es prácticamente una perdición, lo digo por mi experiencia, vengo del mundo, conozco todo lo que el mundo ofrece, hermano, y déjeme decirle, todo allá es momentáneo, todo allá es pasajero, todo allá es espurio, todo allá es tristeza y es dolor, hermano, y decepción en la vida de uno, porque vive equivocado uno, hermano, vive ciego a causa del pecado, vive ciego a causa de que Satanás tiene la mente del hombre entenebrecido, vive ciego, hermanos, sin ver la realidad y la verdad de que el juicio de Dios está sobre todos los que no están en Cristo, hermanos, sobre todos los que no han recibido a Cristo, y esa es la triste realidad. Pero Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, a pesar de todo, Jesús les vio, tuvo compasión de ellos y les recibió, hermano. Eso es lo maravilloso, que no importa cómo esté el ser humano, una vez venimos a Jesús y somos su pueblo, Él sabe cómo tratar la vida de nosotros, Él conoce cómo estamos de cargados, cómo estamos de preocupados, de angustiados, de afligidos.
qué malos hábitos tenemos y que venimos cargados y que estamos batallando y luchando y que no hemos encontrado lo correcto, el camino correcto. Pero Jesús por eso tiene compasión. Jesús ve a la multitud y Él es Dios, conoce todo y ve las cargas de todas las personas que vienen hacia Él, tanto hombres como mujeres y niños, porque era una gran multitud, eran más de 5,000 solo hombres, dice la Biblia. Entonces Jesús se imagina viendo la vida como una radiografía, todas las personas que vienen acercándose a Él. Eso lo movió a compasión, eso enterneció su corazón al ver todo eso y lo recibió, hermano, lo recibió. Y vemos pasos importantes, dice, Él los recibió y les hablaba del reino de Dios, hermano. Les hablaba del reino. Mira, imagínense qué aprendizaje para estos discípulos. Tal vez ellos cansados y ven todo eso y quizás, qué barbaridad, venimos cansados y esta gente no los deja en paz. Pero Jesús les dio una gran lección, les recibió y empezó a hablarles del reino de Dios, del reino eterno, del reino que cambia y transforma la vida de las personas, hermanos y amigos, de ese reino que es luz en medio de las tinieblas, de ese reino de amor, de misericordia, de compasión, de ese reino, hermano, que recibe a todo aquel que viene con su vida cargada de dificultades, de problemas, de adicciones, de malos hábitos, hermano. Y Jesús no juzga, hermano, porque simplemente recibe y empieza a mostrarles el camino correcto, el camino que lleva a la salvación. Porque todo cuando andamos allá en el mundo, hermanos, en las épocas anteriores, en la nuestra, andamos por el camino espacioso, por el camino ancho, hermanos, ese camino de perdición, ese camino que nos da libertad para hacer muchas cosas, pero que al final es camino de muerte, ¿verdad? Es camino que lleva a la destrucción no solo de la vida mientras vivimos esta tierra, sino a la destrucción de la vida eterna, a una eternidad sin Cristo en el infierno, ¿verdad? Entonces imagínense a Jesús haciendo esa radiografía, toda esa gente y viendo las cargas y empieza a hablarles el único camino, el camino angosto, el camino de la vida eterna, el camino de la salvación, el camino de la compasión. Jesús sabía que Él iba a la cruz y que era la esperanza de esas personas que venían allí en ese momento, con muchas necesidades que vamos a ver ahí enseguida, hermano. Entonces, una vez Jesús ve y todas las necesidades, las recibe y empieza a hablarles, ¿no? Empieza a hablarles de cuál es el reino, cuál es el camino, ¿verdad? Él, allá en San Juan 14:6, Él habla que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces imagina a Jesús hablándole a la multitud con amor, con compasión, con aquella transparencia, hermano, con aquella claridad, ¿verdad?, que caracterizaba a Cristo Jesús, y diciéndoles que el reino de los cielos se había acercado, que era necesario arrepentirse, ¿verdad?, para recibir el perdón de pecados, para que pudieran tener una vida abundante. Imagina a Jesús allá en San Juan 10:10, dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Él vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces Jesús, viendo toda aquella multitud, viendo que todos estaban a la potestad de Satanás, tenían su vida destruida, quizás matrimonios destruidos, enfermos y todo, pero Él les ofrece una solución, una salida, hermano. Y nosotros podemos hablar por experiencias propias de nuestra vida, cómo estábamos allá nosotros, hermano, descarriados, como ovejas sin pastor, viviendo la vida a nuestra manera. Y encontramos con Cristo Jesús, encontramos el camino correcto, encontramos el perdón, encontramos gracia, encontramos amor, encontramos misericordia, algo que el mundo no ofrece, hermano. Eso solo es propiedad de los hijos de Dios. Entonces, venir y ver a Jesús, imagine qué maravilloso, los apóstoles viendo a Jesús, qué maravilla, ¿verdad? Esos tuvieron tener el privilegio de estar ahí con Jesús y viendo Él, hablándoles con amor, con compasión a estas personas. Y cuántas que venían con su vida destruida, quizás sus matrimonios, quizás sí, dice algunos con enfermedades, quizás algunos con mucho dolor, hermano, quizás algunos afligidos y con enfermedades incurables. Pero Jesús, antes de cualquier cosa, les ofrece el camino correcto, el camino a la salvación. Eso es lo que le está ofreciendo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y es que es algo, un ejemplar para nosotros también, algo que debemos de tomar como ejemplo, hermano. Primero, hermano,
es que debemos de tener compasión de todas las personas. Yo les digo, es algo que cuesta, hermanos, sinceramente, porque venimos del mundo y el mundo estamos acostumbrados nosotros. ¿Quién me hace? Me desquito, ¿verdad? Y Jesús enseña diferente y a veces nosotros nos cuesta aprender compasión, tener misericordia, hermano, pero esta es una buena enseñanza que encontramos aquí en la palabra de Dios, después de recibirles y mostrarles el camino correcto, ¿verdad? El camino de la salvación, el camino del reino eterno, el camino angosto, el camino que lleva, hermanos, al camino que nosotros sabemos, al final, de paz, de tranquilidad, de sosiego, hermano. No hay muerte, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Qué maravilloso es eso. Y después Jesús, mira, hermano, lo que hacía, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados, ¿verdad? Se recuerda que los fariseos, que Él no vino por los enfermos, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Por los que tenían necesidad de ser, de un doctor, de ser sanados, ¿verdad? Y no solo ser sanado, hermano, físicamente, porque la sanación física, hoy nos sanaron y enseguida puede ser que tengamos otra cosa. La sanidad espiritual, hermano, esa sanidad que le garantiza a uno la eternidad delante de Dios, eso es lo más importante, ¿verdad? Recuerde ya lo que dice el libro de Isaías, que por su llaga somos nosotros sanados, ¿verdad? Porque en verdad llevó nuestras dolencias, nuestras iniquidades y todo Él cargó con ellos. Entonces esta enseñanza los habla mucho, hermano, y Él sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. ¿Se imagina cuando Jesús los vio? Ya Él sabía cuántos venían enfermos, ¿verdad? Cuántas enfermedades menos graves, cuántos más graves, pero Él estaba dispuesto, según la palabra de Dios, le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Imagínense cómo, tres cosas vamos viendo ya. Los recibió, no importaba cómo vinieran, Él los recibió, no importaba el cansancio que había quizá en ellos, pero Él les recibió. El segundo paso de Él, hablarles del reino de Dios. Tercer paso, ¿qué es? Sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados, hermano. Yo sé que a veces es bastante difícil, nos traiciona, nos falla la fe, pero en Jesús estamos completos. Por eso yo les dije, puse el tema, Jesús se ocupa de su pueblo, ¿verdad? Una vez venimos a Él, una vez entregamos todas las cargas, todos los problemas, todo lo que traemos, lo reconocemos como Señor y Salvador, echamos sobre Él todas nuestras cargas, dificultades, enfermedades, pecados. Entonces, Él empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Él empieza a obrar en nuestras vidas, hermano y amigo que me escucha, y es interesante esto. Sabe, yo me alegra en mi corazón cada vez que recuerdo cómo Dios me rescató, cómo me salvó con mi esposa, cómo Dios salvó nuestro matrimonio, cómo Dios a nuestros hijos, en medio de todos los defectos que ellos puedan tener como seres humanos, cómo Dios hasta este momento los ha permanecido también, hermano, caminando en una línea, quizás no la mejor, algunos de ellos, pero poder entender que están bajo la promesa y que ese consejo que en su momento han ido recibiendo va calando en su mente, va calando en su corazón, y como todos ustedes como padres esperamos ese día en que todas esas promesas que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, Él y su familia, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? De que Jesús va a sanar también espiritualmente a nuestros hijos y los va a traer también en su momento. Él ya los vio, ya los reconoció, Él los conoce, sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus tentaciones, y sabemos, si creemos y oramos cada día para que nuestros hijos también puedan venir a Cristo y ellos también puedan ser sanados. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, y en Él lo tenemos todo, ¿verdad? Entonces Él también está sanándolo, ¿verdad? Está sanándolo. En la Biblia vemos a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que dice que le sane a su hija, y Jesús le dice que no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y él dijo, los perrillos tienen necesidad de las migajas que caen. Ay, dijo, qué fe la de esa mujer. Como pediste sea hecho, ¿verdad? Y todos sabemos, pues sana. Y así vemos el centurión y todo eso, que el centurión y todo esto, hermano. Y podemos cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todas las bendiciones y beneficios que tenemos en Él. Y allí ya sabemos que todas aquellas personas estaban allí, hermanos,
siendo recibidos, recibiendo enseñanza, siendo sanados. ¡Qué maravilla! Imagínense ese cuadro más bonito, ¿verdad? Que las multitudes siendo atendidas por el mismo Señor y Salvador Jesucristo, el que hoy también, hermano, nos sirve a nosotros. Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, de los cuales somos nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso esto, hermano. Sinceramente es muy maravilloso. Y de ahí todos sabemos, habían como 5,000 solo hombres, 300 personas, y los discípulos les dice, el lugar estaban aislados, hermano, estaban lejos, ¿verdad? Ellos se habían apartado, y aquella cantidad de personas, y dice, despáchalos porque vayan y se alojen y coman allí en los alrededores, ¿verdad? Que vayan a Pizza Hut, que vayan a Pollo Campero y todo eso. Y Jesús les dijo, no, eso, bro, hermanos, no existía en el tiempo, pero Él dice, dale de vosotros de comer. Pero dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que no vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. En el otro evangelio dice, 200 denarios hasta sería el salario de 200 días de trabajo. Un denario era el salario del día. Imagínense, hermano, que era una gran cantidad de dinero que se había que invertir, y ellos están atónitos, hermano. Quizás ahí el poco más, el más que no quería gastar todo este dinero era Judas, ¿verdad? Que era el tesorero y solo pensaba en el dinero, dice, porque sustraía lo que había en la bolsa. Entonces, hermano, y vemos que aquí suple otra necesidad, hermano. Suple otra necesidad, porque lo poco que tienen ellos ahí nomás son 5 panes y 2 pescados, hermano. 5 panes, 2 pescados, 5,000 hombres, ya cantidad de mujeres y niños. Se imagina qué tremendo, ¿verdad? Eso es abrumador para los apóstoles y la gente que es abrumador pensar en eso y que tener tan poca cosa, ¿verdad? Entonces, y traédmelo, dice, y se lo traen, hacer que se sienten en grupos de unos de unos 50 cada uno, y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando, ¿a dónde? Alzando los ojos al cielo. ¿A dónde está nuestro Padre? Ese Padre de amor, de misericordia, de gracia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que los bendijo, los bendijo, y luego los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y todos comieron y se saciaron, y lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Increíble, maravilloso, hermano. O sea, ¿qué nos da a entender esta lección? En Cristo estamos completos, hermanos. En Cristo estamos completos cada uno de nosotros. Él tiene el poder, la potestad de recibirlo, no importa cómo usted y yo vengamos. En Él encontramos la salvación, porque en Él está el camino al reino de los cielos. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Sanidad, hermanos. Sanidad. Enfermo, hay sanidad. Y encontramos que sustenta también a uno, lo sustenta a uno. Sustentó a estas 5,000 hombres, y aparte de mujeres y niños. ¿Qué cantidad? O sea, Él sí cuida de su pueblo. Por eso les digo, a veces uno en este mundo da tumbos aquí y allá buscando la felicidad, buscando estar completo, quiere satisfacerse en lo material, en drogas, en borrachera, en riquezas, en cuántas cosas, hermano. Va para allá y viene para acá. No hay sosiego, no hay paz en el corazón. Porque hemos sido diseñados con un vacío en el corazón, que no lo llena ni la riqueza, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la llenura, ni el hambre, ni cuánto éxito estudiantil o tenga usted en esta vida, ni cuánto éxito universitario lo puede llenar. Hay un vacío tremendo. Quizás muchos de estos hombres que estaban aquí, quizás tenían muchas posesiones, quizás tenían grandes cosas en su casa, ya tenían lo mejor, pero lo mejor de esta tierra, pero quizás sentían un grande vacío en su corazón, hermano. Quizás estaban vacíos, sentían una necesidad más profunda, una necesidad más grande. Y vinieron, oyeron de Jesús y vinieron a Jesús. Y vinieron al lugar correcto. Al vinieron al lugar correcto.
San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. Es en Él que estamos completos. En Él lo hallamos todo. En Él sobreabunda todo, hermanos. En Él encontramos perdón, que es lo más importante. Amor, consuelo, vida eterna. Recibimos el Espíritu Santo. Ahí sí tenemos nombre, hermano, cuando usted y yo venimos a Jesucristo. Porque en Él estamos completos. Porque la plenitud de Dios está en Él. Él es Dios. Y su gracia nos acobija, hermanos, amigos. Su gracia nos llena. En Él estamos completos nosotros. Y lo vamos a ver en algunos versículos más adelante nosotros, hermanos. Vamos a ver todo esto. Por ejemplo, el libro de Efesios, hermano. Efesios 3:20, para ser más exacto. Dice, mire lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer algunas, tal vez, no, para hacer todas las cosas mucho más abundantes, dice la palabra de Dios, de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Con nuestro limitado poder, nada podemos hacer, hermano, nada, absolutamente nada. Es cuando dependemos del poder soberano de Dios. Es cuando los entregamos a Él, es cuando venimos con esa vida vacía, esa vida perdida, esa vida sin entendimiento, sin conocimiento y sin nada, y reconocemos que estamos perdidos a pesar de todos los éxitos, pero hay un vacío en nuestro corazón. Entonces venimos a Jesucristo, venimos a lo correcto. Y yo sé que este tiempo es de tiempo de angustia, de preocupación, de problemas, hermano. Pero recuerde esto, tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que es capaz de todo, que es capaz de recibirlo como vengamos donde Él. Él está dispuesto a enseñarnos el camino al reino de los cielos. Sí, hermano. Él está dispuesto a sanar, no importa qué enfermedad, que muchas diferentes enfermedades venían, y Él estaba dispuesto a sanar. Y si había necesidad en el estómago, Él también la suple. Lo vemos en Elías, ¿verdad? Elías, que le dijo que se fuera al estanque aquel y que los cuervos le alimentarían. ¿Y qué hizo? Dios le dijo, vete allá. Así lo alimentó. De ahí el estanque el arroyo se secó y le dijo, vete a Sarepta. Allá una viuda te va a alimentar. Y se encuentra Elías con una viuda que solo tiene el último poquito de harina y el último poquito de aceite para comerla con su hijo y dejarse morir. ¿Y qué pasó? Dio de comer al profeta y todo, no le faltó nada. Pasaron aquella sequía, aquella hambre y esa viuda, Elías y el hijo de él, siempre tuvieron que comer. Siempre tuvieron como llenarse. Dios es bueno. Y hubo otra cosa, murió también el hijo de la... ¿Y sabe qué pasó? Otro milagro. Fue resucitado. En Jesús estamos completos, hermano. En Él lo tenemos todo. En Él usted y yo estamos llenos. En Él nosotros, hermano, estamos totalmente completos. Tenía mucho más, otros versículos, hermano, que tal vez no los vaya a compartir todos. Pero también, así como estamos completos en Él, como Él se ha manifestado en nosotros debemos de ser misericordiosos también. Este tiempo es de mostrar misericordia. Misericordia quiero, dijo allá en el libro de Miqueas, parece que es. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Sí, hermano. Y así como hemos sido que de esa gracia de Él, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia, así como nosotros hemos alcanzado misericordia ante Él, y que Él ha tenido misericordias nuevas cada mañana para nosotros y eternas son. Así nosotros, hermanos, en este tiempo debemos de ser misericordiosos como Jesús les mostró a sus discípulos. Misericordioso, hermano. Ellos tuvieron una gran enseñanza, como hoy nosotros tenemos una gran enseñanza también a través de esta lectura que ha sido leída, hermano. Tenemos una gran enseñanza. De allá Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te muestras misericordioso.
¿Qué dice? Con el misericordioso te muestras misericordioso, dice, y íntegro para con el íntegro. Eso dice Salmo 18:25. Como les vuelvo a repetir que dice Efesios 4:32, más bien sed misericordiosos los unos con los otros. Este es un mandato de Dios que encontramos en la Biblia, hermano. Y saben, el mundo, las personas que están en el mundo, hermano, no van a encontrar misericordia en el mundo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nadie, yo en el mundo no encuentra misericordia, hermano. Encuentras cosas momentáneas. Entonces, cuando venimos a Cristo, sabemos y entendemos que es misericordia. Y Él nos manda a ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Y este es ese tiempo, hermano, donde cada uno de nosotros que hemos recibido gracia sobre gracia, que hemos conocido el camino del reino, que hemos sido recibidos, hermano, que hemos sido sanados, que conocemos el camino angosto, hermano, a ese mundo sediento debemos demostrarle misericordia, traerlos al camino de Jesucristo, hablarles el reino de Dios. El mundo está desesperado ahorita, hermano. Corre de aquí para allá, no haya las noticias, todo está desorientado. Creo que debemos de aprovechar las redes sociales, hermano, no para meter miedo, sino para hablar de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, pero también de un Dios que tiene un juicio justo y verdadero sobre los que no vienen a Él. Creo que debemos de, como iglesia, hermano, usar las redes en este tiempo y a las personas que quizás estén un poco a nuestro alcance allí, hablarles de Jesucristo. Yo pienso que después de estos eventos, hermano, después de estos eventos que están sacudiendo al mundo, la iglesia no debe de seguir siendo la misma. La iglesia debe de despertar. La iglesia de Jesucristo llena el Espíritu Santo debe de florecer, hermanos, y empezar a mostrar al mundo el camino al Padre. Mostrar a Jesucristo, predicar a Jesucristo, dar testimonio de Jesucristo, para que las personas encuentren lo que andan buscando. Hay una desesperación total. Y esto empieza, hermano, porque las economías y todo se va a caer, las enfermedades que van a haber quizás más por ahí. Y no es que sea pesimista, hermano, pero las profecías se tienen que cumplir. Pero ese mundo necesita que alguien le muestre el camino a Jesucristo. Y eso somos nosotros, el pueblo de Dios, del pueblo al cual Jesús se ocupa, de cada uno de nosotros que hemos experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Él. Así de que tenemos una grande tarea ahorita, hermano, mientras esté esta crisis, y quizá cuando pase esta crisis, la iglesia debe de florecer. Tenemos el Espíritu Santo, Señor, tenemos la palabra, tenemos el entendimiento de quién es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de ser testigos fieles de Jesucristo en esta tierra y mostrarle a ese mundo desesperado donde está el camino correcto, donde puede llevar, echar sus cargas, ser recibido, ser atendido, ser sanado, ser suplido en sus necesidades. El único camino es Cristo. Y voy a cerrar leyéndole Colosenses 1:28. Hay un mandato ahí también, hermanos, a poder compartir la palabra de Dios. ¿A qué lo manda? Dice Colosenses 1:28. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo esforzadamente según su potencia que obra poderosamente en mí. ¿Quién actúa en nosotros, hermano? Cristo. Es el poder, el amor y la gracia de Cristo que está en nosotros. Y el compromiso de nosotros en estos tiempos es mostrar el Evangelio a todo hombre.
y traer todo hombre a Cristo para que le conozca. Nosotros no podemos salvar, pero Cristo sí. Entonces nosotros debemos traer a los hombres, enseñarles el camino a Cristo, y de lo demás se va a encargar Él. Y no olvide, Jesús se ocupa de su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y si usted, amigo, todavía no es parte del pueblo de Cristo, yo le invito en esta noche a que usted, allí donde está, con su familia o solo, que abra su corazón, a Cristo y le diga a Cristo que entre en su corazón, que le perdone todos sus pecados, que restaure su vida, que sea su único y suficiente Salvador. Con una oración tan corta y tan sincera, sencilla como esa, hecha de corazón, Cristo le recibe, le perdona y escribe su nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida y escribe su nombre donde nada ni nadie lo podrá borrar. Solo tiene que hacer una corta oración, reflexionar hasta dónde está llevando su vida, o qué tan desesperado está, qué tan angustiado, enfermo, no importa cómo usted esté, cómo se siente. No siga poniendo su esperanza en el mundo o en las vanas promesas del mundo. Traiga su vida humillada a los pies de Cristo, que Él sí sabe qué hacer con su vida. Él sí sabe cómo guiar su vida y Él sí sabe cómo restaurar su vida. En esta noche, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que Dios bendiga mucho, mucho la vida de cada uno de nosotros que necesitamos y que nos ayude a salir bien librados de este problema mundial que estamos enfrentando, hermano. Oremos mucho, hermano. Clamemos mucho. Ese es nuestro trabajo. De lo demás, Dios se encarga, porque nuestro Cristo está a la diestra de Él, intercediendo por cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo inunde sus hogares, mi hogar y de todo aquel que a Él viene. Adelante, hermanos, recuerden, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga. Así vamos a dejar con una oración después del mensaje a nuestro pastor Alex. Él nos va a estar compartiendo la oración. Que Dios les bendiga.